Su servidora Nasli Giraldo. Sacó lágrimas de los ojos de Philip y oraron. Compartir la historia de Jesús. ¿Qué les parece si en esta ocasión vamos a hacer una oración para pedir la dirección del Espíritu Santo? Inclinemos nuestros rostros. Gracias, Señor Jesús, porque a través de tu amor nos muestras tus bondades. Pedimos tu sabiduría, que tu Espíritu Santo nos llene, Señor, en este momento y nos ayude a entender y a obedecer también lo que aprendamos a través del estudio de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Tenemos el privilegio en esta ocasión de acompañarles su servidora Nasli Giraldo de la Iglesia de Acerrí y Daniela Gamboa de la Iglesia de Puriscal. Es un gusto estar con ustedes acá. La historia de esta semana se llama Compartir la historia de Jesús. Muchas veces cuando nosotros queremos hablarle a las demás personas, pensamos en hablarles acerca de la Biblia, textos, pero muchas veces el mejor argumento que nosotros podemos tener es una vida transformada. No hay argumento que vaya en contra de eso. Cuando una persona ve la transformación en la vida de alguien más, esto habla mucho más que cualquier idea, que cualquier argumento. Entonces, durante este tiempo que voy a estar aquí compartiendo con Nas, vamos a estar hablando sobre cómo compartir la historia de Jesús a través de nuestras vidas. Exactamente, Dani, y es que esta palabra de verdad es muy significativa porque nos enseña a nosotros cómo debemos de alguna manera contarle a otros lo que Jesús significa para nuestra vida. Y es importante entender que todos tenemos una historia que contar. Fuimos creados de forma distinta, tenemos una experiencia con Jesús de forma distinta, tenemos dones diferentes y por ello nuestro testimonio, por ende, va a ser diferente. Y esto es muy importante porque entonces va a impactar a personas diferentes. Dani, quiero que tú tal vez nos puedas explicar un poco ahorita por qué es importante que nosotros entendamos cuál es nuestro pasado, ¿verdad? Para poder brindar nuestro testimonio. Sí. Bueno, Nas, cuando yo pienso en mi pasado, se viene a la mente todo aquello que yo viví antes, ¿verdad? Toda la maldad. La Biblia dice que antes nosotros vivíamos en maldad, en pecado, en maldición. Entonces, cuando yo veo hacia atrás, yo veo de dónde me ha sacado Dios, de qué cosas Dios me ha librado. Entonces, por eso es tan sumamente importante que nosotros miremos el pasado, porque el pasado me muestra qué ha hecho Dios en mi vida. Exactamente. Muchas veces nosotros en el pasado entendíamos o creíamos que teníamos de alguna manera una felicidad, pero esta felicidad es falsa, ¿verdad? Porque no teníamos a Cristo. El libro de Efesios capítulo 2 menciona todo esto que tú acabas de decir, nosotros estábamos muertos en pecado. Sin embargo, también menciona lo que Cristo nos dio a través de conocerle a Él, que Él es rico en amor, rico en misericordia, nos da abundantes riquezas de gracia y esto es trascendental para nuestro testimonio, porque antes carecíamos de sentido y de propósito en nuestra vida, Dani, y es que cuando Cristo nos da su toque, nos brinda un nuevo sentido en nuestro existir. Y yo quiero hacerte esta pregunta, Dani, cuéntame. Yo sé que a través de tu vida has tenido momentos en los que han sido difíciles, pero una vez que conocemos a Cristo en tu vida, ¿cuál ha sido ese nuevo propósito que Él te ha brindado? Bueno, Nas, cuando yo conocí a Jesús y transformó mi vida, en ese momento muchas cosas no fueron igual. Por eso es que Pablo dice que nosotros somos una nueva criatura, porque la vida que yo tenía antes es totalmente distinta a la que yo vivo ahora. Ahora yo tengo un propósito, ahora yo tengo una esperanza, mi vida no es igual de ninguna manera, porque cuando yo conozco a Dios yo me doy cuenta que yo no solo soy una creación de Él, sino que yo también me puedo convertir en su hija y también me puedo convertir en una amiga de Él. Por eso es que también Juan dice que ya nosotros no solo somos llamados hijos, sino también amigos de Dios. Entonces, cuando yo conozco a Dios,
mi vida es transformada, ahora tengo un propósito, ahora tengo una esperanza. Y uno de los testimonios que menciona la cartilla es acerca de los hijos del trueno. Yo no sé si alguno de ustedes ha escuchado acerca de los hijos del trueno, pero si usted escucha los hijos del trueno, ¿qué se te viene a la mente? ¿Cómo pensarías que son estas personas? Bueno, Dani, la palabra trueno, digamos, ya en sí causa como un poco de miedo, ¿verdad? Es algo que impacta, los truenos nos infunden un poco de temor, y una persona que se le apode de esa manera definitivamente no es una persona grata, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, no tiene a Jesús, digamos. Ok, de hecho la Biblia habla acerca de los hijos del trueno. Y quiero que vayamos a nuestras Biblias, que podamos abrir nuestras Biblias. En Lucas, vamos a ir a nuestras Biblias y vamos a leer Lucas capítulo 9, del verso 51 al verso 55, porque aquí es donde se habla acerca de los hijos del trueno. Entonces vamos a leer en Lucas capítulo 9, el verso 51 al 54. Dice así: cuando ya se acercaba el tiempo en que Jesús había de subir al cielo, emprendió con valor su viaje a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero, dice el 53, los samaritanos no quisieron recibirlo, porque se daban cuenta de que se dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos, estos son los hijos del trueno, Santiago y Juan, vieron esto, le dijeron: Señor, ¿quieres que ordenemos que baje fuego del cielo y que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió y los reprendió. Estos dos discípulos se les llamaba así precisamente los hijos del trueno, porque eran realmente explosivos. Y en esta historia nosotros podemos ver que su reacción fue que descienda fuego del cielo. Pero ¿usted creería que estos hijos del trueno, que una vez decidieron que descendiera fuego del cielo para quemar a estas personas, podrían cambiar? Bueno, Dani, particularmente yo podría, digamos, si soy una persona a las cuales estos hermanos quisieron destruir, ¿verdad? Definitivamente se me haría muy difícil creer que ellos podrían tener un cambio significativo. Sin embargo, también podría decir que es un testimonio impactante. Si yo veo una persona que primero quiere mi muerte, ¿verdad? Por algo que tal vez yo lo podría ver de forma insignificante, ¿verdad? ¿Cómo es que esta persona recibió el toque especial de Jesús y logró transformarse en una nueva criatura? Y es que realmente así fue. Cuando Jesús estuvo con estos discípulos, sus vidas fueron transformadas. Y es así que entonces nosotros, y quiero que me acompañen una vez más a nuestras Biblias, a buscar Primera de Juan capítulo 4 y el verso 7, porque uno de los hijos del trueno, que fue Juan, ahora habla totalmente diferente. El que una vez dijo que descienda fuego para que queme estas personas, ahora preste atención a lo que menciona Juan en este verso. Dice: queridos hermanos, debemos amarnos unos a otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. Vea qué cambio. El que una vez dijo que descienda fuego del cielo es el que ahora está diciendo: debemos amarnos unos a otros, porque así lo llama Dios. Y dice también Juan que el que no ama es porque no ha conocido a Dios. Entonces realmente nosotros podemos encontrar en la Biblia testimonios maravillosos de gente como Juan, que se le llamaba el hijo del trueno y que luego se le llamó el discípulo del amor. Ahora, quizás muchas personas digan: bueno, yo he tenido una transformación, yo no soy la misma persona que yo fui hace muchos años, yo soy diferente, pero a veces no sé cómo mostrar ese amor. Entonces yo quisiera que en esta mañana usted pueda compartir con esas personas que han sido impactadas por Jesús, pero que a veces tal vez no saben cómo compartir ese amor. ¿Qué podría decirle usted a esas personas? Bueno, definitivamente, Dani, yo creo que el amor se motiva, se estimula mediante el amor. Y muchas veces una sonrisa, un gesto amable,
una palabra bondadosa, un acto de servicio nos puede convertir en misioneros. Todos tenemos de alguna manera un lenguaje de amor con el cual expresamos el amor que sentimos y también recibimos gratamente ese amor. Y creo que todos estamos de acuerdo en que los actos de servicios, qué bien recibidos que son. Por eso es que Jesús de alguna manera menciona en las Escrituras que nosotros nacimos para servir y mostrar a través de los actos de servicio este amor. Y es que un gesto, una palabra, un acto bondadoso nos puede convertir en misioneros, Dani. Y algo muy, muy impactante, ¿verdad? Ahorita vamos a ver una de las historias que a mí más me han llamado la atención del repaso de esta semana, y son estos primeros misioneros que fueron enviados por Cristo Jesús, ¿verdad? Esas primeras personas que entraron en esta área de la testificación. ¿Quiénes son y cómo eran ellos, Dani? Bueno, los primeros misioneros que la Biblia menciona, fueron 2 endemoniados. Te voy a contar, antes de yo estudiar este tema esta semana, yo pensaba que los primeros misioneros habían sido los discípulos. Y después de estudiar esto, yo me doy cuenta que los primeros misioneros fueron 2 endemoniados, 2 personas que dice la Biblia que estaban entre las tumbas y que eran feroces. Entonces, estas personas fueron transformadas por Jesús y Jesús les dice: no vengan conmigo, ahora van a ir y van a contar lo que ha sucedido en sus vidas. Y es así, como la Biblia registra por primera vez los misioneros como estos que fueron los endemoniados. Exactamente. De hecho, esta historia se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 5, y es una historia apasionante. En realidad, a mí me impactó porque yo digo, si hay esperanza para ellos, hay esperanza para mí, definitivamente. Cristo nos muestra a través de esta historia su toque transformador en la vida de nosotros los seres humanos. Y es que en ellos hizo algo maravilloso por el hecho de que en esta historia vemos que ellos andaban por los sepulcros, ¿verdad? Ellos eran personas tomadas por espíritus endemoniados que les hacían infundir miedo y terror a la comunidad. Pero cuando estas personas se encuentran con Cristo Jesús, ellas definitivamente muestran otro tipo de comportamiento y es que Jesús les da una misión a estos hombres, ¿verdad? El libro de Marcos menciona que es un endemoniado, pero hay otro evangelio que menciona que posiblemente eran 2 endemoniados, ¿verdad? Y Jesús les da una misión y les dice: vayan, no se pueden quedar conmigo, sin embargo quiero que vayan y cuenten ese testimonio a otras personas. Y es que a veces nuestro testimonio, nuestra vida, convierte a otros en misioneros, porque dice que las personas que estaban en ese momento presenciando esta evidencia tan poderosa de Cristo Jesús, del poder que Él tiene, dice que fueron corriendo a la ciudad a contar esto y trajeron a otros a ver al ex endemoniado. Y cuando lo encontraron, nuevamente dice que lo encontraron sentado, vestido y en su juicio cabal. Algo maravilloso, definitivamente. Y algo muy importante es que Jesús les mandó en este momento a ellos a hablar de lo que ellos habían experimentado y vivido. No les mandó a recitar los 10 mandamientos, ¿verdad? No es que esta parte no sea importante, es muy importante. Pero lo principal es que nosotros tengamos claros quién es Jesús para nosotros, qué ha hecho Él en nuestra vida y que lo compartamos con los demás. Porque Cristo es el que se encarga de preparar los corazones de las personas para recibir el mensaje del Evangelio. De hecho, hay una historia que estudiamos en la cartilla de la semana anterior, que fue la historia de Lida. Lida no era cristiana, sin embargo, dice que Dios preparó el corazón de Lida para recibir el testimonio y las palabras que tenía que decir Pablo. Y sabes, Dani, algo muy importante que también quisiera que tú nos puedas aclarar. Muchas veces pensamos que el mal testimonio, ¿verdad?, de una persona a veces se podría convertir en un buen testimonio. ¿Qué crees tú? Bueno, yo pienso que muchas de las cosas que otras personas viven que quizás no son buenas en sí, después de la transformación que viven con Jesús,
puede ser un testimonio para llevar muchas otras personas a Cristo. Entonces, tenemos el caso de los endemoniados. Estos endemoniados, pues, su vida no era algo de admirar, pero lo que sí era de admirar fue su transformación después de que tuvieron el encuentro con Jesús. Entonces, muchas personas quizás se avergüenzan de lo que han vivido en su pasado, porque dicen, bueno, tal vez yo no hice las cosas muy bien, tal vez esto no es algo de admirar, pero lo cierto es que cuando nosotros fuimos transformados por Jesús, todas esas cosas valen la pena para llevar a otros a Cristo. Ahora, Nas, algo muy importante de la testificación, y quiero que todos en casa también puedan comprenderlo, es que cuando nosotros testificamos, tenemos que testificar con seguridad. ¿Por qué? Porque la seguridad va a hacer que mi testimonio no solo sea escuchado, sino que sea también más convincente. De hecho, en el caso de estos endemoniados, yo no me los imagino hablando ahí como con vergüenza, como con desconfianza, sino que tenían seguridad al momento de hablar. Y yo creo que cada uno de nosotros debería tener esa seguridad al momento de testificar, más aún cuando estamos hablando de nuestras experiencias. Vea que a lo largo de la cartilla lo hemos hablado. Contar la historia de Jesús no tiene que ver con predicar en un púlpito, no tiene que ver con dar el repaso de la cartilla, tiene que ver con contar lo que Jesús ha hecho en mi vida, qué experiencias he tenido yo en mi vida. Cuando yo hago esto, debo hacerlo con seguridad. ¿Cuál seguridad? La seguridad de que Jesús es quien ha tocado mi vida y ha hecho algo en ella. Y yo creo que ahora que estábamos hablando, Nas y yo le mencionaba que una vez hay una historia de como dos personas que estaban hablando, una que era un pastor y otra que era como una cuestión de cine, y entonces él le decía que muchas veces en la iglesia se hablan de cosas reales como si fuesen fantasía, y muchas veces en el cine se hablan de cosas fantasiosas como si fuesen reales. Entonces la gente las cree por la seguridad con que se habla. Incluso nosotros podemos ver esto cuando se habla de política y todos estos hombres, cuando ellos hablan, la gente les cree por la seguridad con que hablan. Ahora, Nas, quizás muchas veces la persona dice, bueno, sí, yo tengo la seguridad de que Jesús me salvó, de que Jesús transformó mi vida, pero a veces como que me da vergüenza o como que siento desconfianza, como que no sé cómo testificar. Entonces, Nas, ¿qué podríamos decir acerca de eso? ¿Cómo tener seguridad o desarrollar esa confianza al momento de testificar? Sí, esa palabra es muy importante, Dani. Jesús, a través de la salvación que nos ofrece, Él quiere que nosotros experimentemos justificación, o sea, Él nos justifica, pero también quiere que experimentemos libertad. Cuando nosotros somos libres, es porque tenemos en nuestra vida a Cristo Jesús, y Él nos va a brindar esa seguridad tan grande. Y de repente, Dani, se me viene a la mente cuando hemos comprado tal vez un electrodoméstico, un celular, ¿verdad? Y de repente, dependiendo si nos ofrecen garantía o no del artículo, nosotros tomamos la seguridad de comprarlo, digamos, o la decisión de comprar ese artículo. Entonces, nosotros en las Sagradas Escrituras tenemos definitivamente una garantía muy grande. Dice la Biblia que nosotros, en 1 de Juan, capítulo 5 y versículo 12, si nosotros tenemos al Hijo, tenemos a la vida eterna. Y si tenemos la vida eterna, entonces es porque tenemos al Hijo. No hay una separación entre esto. Entonces, ¿yo cómo voy a desarrollar esa seguridad de la salvación? Definitivamente en mi experiencia personal con Cristo Jesús. Y es que, miren, amigos, hermanos, Satanás a veces nos vende esta idea errónea de que nosotros somos incapaces de obtener esta salvación en Cristo Jesús. Y es que no es por nuestros propios méritos, no es por lo que yo soy, lo que yo tengo, lo que yo hago, ¿verdad? Nosotros tenemos a Cristo Jesús, y cuando yo veo a Cristo Jesús, como lo mencionábamos mientras discutíamos la cartilla, cuando yo me veo a mí misma, estoy irremediablemente perdida. Pero cuando yo veo a Cristo Jesús, estoy indiscutiblemente salva. Él es el que a mí me brinda esta oportunidad. Y el libro de Gálatas, capítulo 2 y versículo 20, nos explica cómo es esta experiencia, ¿verdad? Que nos desarrolla esa seguridad. Es que dice que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y ahora mi experiencia, la que tengo en la carne,
esta lucha humana la vivas por la fe en el Hijo de Dios. Y que nadie, ni Satanás, ni absolutamente nadie, te diga que para ti no hay esperanza, que para ti no hay una opción que tomar. Porque si hubo esperanza para Juan, para Santiago, esos hermanos que se llamaban de los hijos del trueno, si hubo esperanza para estos endemoniados, cualquiera sea nuestra situación o nuestra circunstancia, hay esperanza para ti. Amén. No permites que el enemigo te desanime y te desvíe de ese camino, Dani. Y quiero hacerte una pregunta, Dani. A raíz de todo esto que hemos hablado acerca del testimonio, ¿qué enfoque debe tener mi testimonio para que sea poderoso? Nuestro testimonio siempre debe estar enfocado en Jesús. Muchas veces las personas creen que testificar tiene que ver con lo que yo he hecho por Jesús. Entonces nosotros empezamos a decir, es que yo he ido a tal lugar, yo he predicado en tal lugar, yo he donado en tal lugar. Eso no es no es testificar como se debiera. Nuestra testificación siempre debe estar enfocada en lo que Jesús ha hecho por mí, de qué situaciones Jesús me ha librado, en qué situaciones Jesús me ha brindado su ayuda. Entonces, cada vez, por eso es que me encanta el título de la cartilla, porque resume todo, es compartir la historia de Jesús. Cuando usted testifica, usted comparte lo que Jesús ha hecho en su vida. No precisamente lo que usted ha hecho, ¿verdad? Por la obra de Dios, sino qué ha hecho Jesús en mi vida, cómo me ha transformado. Exactamente, muchas veces nos distraemos, ¿verdad? Nos distraemos en ese papel protagonístico que he tenido y en realidad yo no he sido la protagonista. El único protagonista aquí en realizar una transformación real y sincera en una vida ha sido el poder de Cristo Jesús, el amor de Cristo Jesús. Y hay algo que a mí en realidad me ha tocado a través, digamos, del estudio de esta cartilla, y es que a veces nuestra poca comprensión del amor tan grande que Cristo tiene por nosotros y ese sacrificio tan hermoso que hizo por nosotros nos hace que seamos egoístas y entonces no queramos darle a Él de vuelta a Cristo lo que Él se merece y lo que Él debería recibir por parte nuestra, ¿verdad? Darnos tantas bendiciones. Y a raíz de esto se me ha venido a la mente esta palabra compromiso, mi compromiso con Cristo. Esto es algo que va a nacer natural. Dice que una persona transformada por Cristo Jesús naturalmente da buenas obras, da buenos consejos, tiene una buena amistad que brindar a otras personas y es que nosotros fuimos creados a semejanza de Cristo Jesús. Y cuando nosotros somos creados a semejanza de Él, entonces tenemos que actuar como Él. Pero de alguna manera hacemos cosas parecidas pero diferentes, digamos, a Cristo Jesús. Cristo vino a esta tierra y murió por nuestros pecados. Pero en realidad nosotros vamos a morir al yo. Vamos a morir a ese viejo hombre que nos tiene tal vez tan involucrados en una felicidad falsa. Otro aspecto es que Jesús murió en la cruz del Calvario, Él entregó su vida y ahora yo le entrego mi vida a Él. Yo le entrego mi vida porque es que Él lo vale todo, Él vale que tenga mi amor, mi vida, mi familia, los recursos, porque todo Él me lo da, nada es mío en realidad. Y Jesús renunció también a su gloria eterna, Él renunció a eso. ¿Y a qué es lo que yo tengo que renunciar en realidad? O sea, yo tengo que renunciar a mis malos hábitos, a mis malos deseos, ¿verdad? A todo ese viejo hombre. Pero Dani, todos tenemos definitivamente un testimonio que contarle a otras personas, ¿verdad? Y que se vean en ese proceso de cambio, ese compromiso que nosotros tenemos con Cristo Jesús, que se va dando de forma natural. Y se me viene a la mente ahorita que en realidad usted y yo, Dani, nacimos prácticamente que en la iglesia, ¿verdad? Nosotros nacimos en la iglesia y a veces hemos dudado de, bueno, no tengo quizá un testimonio de un cambio radical. Yo era sumamente, digamos, tenía sumamente muchos hábitos malos y de repente ahora Jesús ha ido cambiando todo eso, sino que tuvimos la bendición de que Cristo nos encontró desde niñas, ¿verdad? Pero eso no significa que mi testimonio no sea poderoso, que mi testimonio diario
no sea poderoso. ¿Qué puedes decirnos tú acerca de tu testimonio diario? Bueno, Nas, también yo pensaba así, que yo decía, bueno, tal vez yo no tuve un testimonio tan radical como el de los endemoniados, o como otras personas que usted escucha un testimonio y usted dice, wow, definitivamente Dios transformó esa vida, lo sacó de ese pecado, de esa inmundicia y lo llevó a la vida. Pero Nas, yo pienso que también nuestro testimonio es valioso, nuestro testimonio de día a día, cómo Dios transforma mi carácter día a día también es sumamente valioso. El hecho de que nosotros podamos compartir con los demás cómo Jesús ha transformado mi carácter es bien valioso. Por ejemplo, el ser una buena amiga, una buena compañera, una buena hija, todo eso es valioso también. Exactamente, Dani. Y es que Jesús es alguien de quien vale la pena testificar. Y yo quería, digamos, Dani, en este momento preguntarte si en tu familia, en tu vida, existe algún testimonio que nos puedas compartir para ir cerrando este repaso de la cartilla. Sí, de hecho cuando yo leí esta cartilla y precisamente ese título de algo valioso que compartir, recordé el testimonio de mi papá. Hace 2 años recuerdo que mi papá cayó en el hospital y fue muy rápido todo, me llaman, él está en el hospital un sábado, queda el domingo a cuidados intensivos. Estando en cuidados intensivos, pues las predicciones no eran las mejores. Los doctores nos decían, bueno, su papá se va a morir, ya vayan despidiéndose de él. Sinceramente, Nas, en ese momento yo perdí mi esperanza. Yo dije, bueno, y si los doctores dicen que se va a morir y que no hay posibilidades de que viva, pues probablemente se va a morir. Entonces, recuerdo que pasó domingo, lunes, martes y mi papá no tenía ninguna mejoría, entonces mi esperanza todavía más abajo, pero yo decía, no, esto ya, o sea, ya papi no está mejorando, esto no va para ningún lado. Y recuerdo, Nas, que ese miércoles, no se me olvida, yo me arrodillé en mi cuarto, lloré y le dije a Dios, Dios, deme la oportunidad una vez más de presentarle el mensaje a mi papá. Deme esa oportunidad. Y yo recuerdo que en ese momento, como usted mencionaba ahora que estábamos hablando, yo sentí una paz que me dijo, ok, esto va a suceder, pero en ese momento yo le dije a Dios, Dios, manifiéstese, haga algo en esta situación. Y la voluntad de Dios, pues también era la respuesta que yo esperaba. Y yo recuerdo que el jueves, después de esa oración, mi papá había pasado de estar en cuidados intensivos con 90% de posibilidades de morir a pasar a salón y estar estable y tener mejoría. Estamos hablando de un día al otro. Cuando los doctores vieron esto, no podían creerlo, decían, bueno, no sabemos qué pasó con su papá estaba para morirse y está vivo. Entonces, yo tuve la seguridad, yo estaba completamente segura de que mi oración había sido contestada. Amén. Y que mi papá se había sanado, no solo por mi oración, sino también por la misericordia de Dios. Entonces, cuando yo me doy cuenta de eso, yo definitivamente alabo a Dios, porque Dios tiene poder, Nas, para que nosotros tengamos experiencias que compartir con los demás. Ahora, yo les comento un poquito a mi papá. Mi papá no va a la iglesia, no es miembro de ninguna iglesia, pero si usted se topa a mi papá, él le va a contar la historia que él pasó en el hospital y le va a mencionar que fue Dios quien lo sacó de ahí, que fue Dios. De hecho, yo le estaba contando ahora, Nas, y se los cuento a ustedes, que a él le empezaron a decir Lázaro y él no sabía quién era Lázaro y me decía, pero ¿quién es Lázaro? ¿Por qué me están diciendo así? Y entonces yo le dije, bueno, papi, Lázaro fue un hombre que estuvo muerto varios días y luego de eso Jesús llegó y lo resucitó. Algo muy parecido a usted, le conté yo. Entonces, realmente si nosotros nos acercamos a Dios, Dios puede transformar nuestras vidas y compartir ese testimonio con los demás. Exactamente, Dani, y me impacta, digamos, de tu testimonio, que en realidad tú tuviste esa fe, esa seguridad de que Cristo iba a hacer algo a tu favor. Tú esperas, digamos, el resultado que obtuviste fue el que esperabas. Sin embargo, yo quisiera compartirles un testimonio, algunos pueden tal vez conocerlo, ¿verdad? Es con respecto a mi vida. Hace un tiempo mi esposo y yo
sin planificarlo, ¿verdad? Habíamos tomado la decisión de poner la decisión de tener hijos en manos de Dios. Y resulta que quedamos embarazados, incluso habiendo puesto barreras humanas, ¿verdad? Y cuando me dan la noticia, el embarazo es un embarazo ectópico, está localizado en un lugar distinto al que debería, ¿verdad? No debería estar en una trompa, sino que estaba no debería estar en el ovario, ¿verdad? No debería estar en la trompa, sino en el útero. Y resulta que esa noticia me la dieron un viernes y yo en ese momento en realidad no me sentí angustiada, ¿verdad? Y para mí Jesús en ese testimonio significa la paz que sobrepasa todo entendimiento, de la que menciona Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7. Porque yo me fui a mi casa ese día y me dijeron, mira, Nasli, tienes que irte y te vamos a dar un día, si el producto no se expulsa de manera natural, tienes que venir porque te tenemos que operar. Y resulta que yo me fui para mi casa y toda esa noche le oré al Señor con mucha fe y le dije, Dios mío, tú tienes la capacidad. Con tanta seguridad le dije, tú puedes acomodarlo. Y efectivamente, a las 3 de la mañana sentí un golpe fuerte en mi vientre y esta criatura se acomodó. Cuando yo fui el domingo, digamos, a que me intervinieran, porque me iban a operar medio sistema reproductor, ¿verdad? Para salvaguardar mi vida, los médicos no podían creer que esa criatura estuviera acomodada. Sin embargo, en ese momento yo, wow, Señor, qué poder el tuyo, qué testimonio, pero la historia no terminó como yo esperaba, porque 15 días después me dan la noticia de que no eran uno, sino que eran 2 bebés, ¿verdad? Y resulta que los bebés detuvieron su crecimiento. Estos bebés no continuaron y no hay explicación humana de por qué esto sucedió de esta manera. Sin embargo, yo decidí confiar en Cristo Jesús, y cuando entramos en el quirófano para que me hicieran el legrado, la doctora que me iba a aplicar la operación me dijo, Nasli, sabes, Dios mostró en tu vida algo maravilloso, porque si Él no hubiera acomodado estos bebés, tú hubieras perdido medio sistema reproductor, ¿verdad? Y aunque tus planes no eran el tener hijos, definitivamente Dios tiene un cuidado especial en tu vida. Y resulta que en ese momento yo pude ver y pude tranquilizarme de que a pesar de que esto es algo muy difícil y que a muchas mujeres les pasa, Dios tuvo un cuidado muy especial conmigo y Él muestra su amor para conmigo. Pero a pesar de que esto sucedió, ¿verdad? A principio de año, nuestros testimonios no quedan ahí. Nuestros testimonios son progresivos, siguen, continúan. Cristo hace cosas maravillosas por nosotros. Y yo quiero decirle a Ani que Dios me protegió en ese momento por el hecho de que Él tenía planes distintos para mí. Y hoy actualmente nos encontramos a medio embarazo, digamos, y eso es algo que nosotros no nos esperábamos. Y por eso nosotros no debemos de pensar que nuestro testimonio tiene poco valor. Tenemos que hablarlo con seguridad, con certeza de que Cristo es quien actúa en nuestra vida para bien. Todas las cosas que al cristiano le pasan, le funcionan para bien. Y así debemos de hacerlo, con mucha seguridad. Dani. Para terminar, quiero compartir con ustedes una cita que dice, pregunté al ángel por qué no había más fe y poder en Israel. Y me respondió, soltáis demasiado pronto el brazo del Señor. Asediad el trono con peticiones y persistid en ellas con firme fe. Las promesas son seguras. Creed que vais a recibir lo que pidáis y lo recibiréis. Todos tenemos una historia que contar acerca de Jesús, Nas. Y yo quiero en esta mañana invitar a los que nos están escuchando que no crea que su testimonio es de poco valor, que no crea que nunca va a tener un testimonio que poder contar. Sí lo va a tener, si ya lo tiene. Cuéntelo, que muchas personas están esperando escuchar su historia acerca de Jesús. Y por eso es que Él nos impacta de forma distinta a cada uno, Dani, porque todos somos distintos, ¿verdad? Amén, y les va a llegar de forma diferente a todas las personas. Y amigos, queridos hermanos que nos escuchan, queremos invitarles para que esta próxima semana ustedes puedan